Busqué muchas ilustraciones para hablar de este pasaje y esta ilustración no es una ilustración simple, pero creo que es la más acorde. Así que seguramente voy a tocar temas sensibles aquí hoy, pero es necesario para abordar lo que vamos a hablar. En la lucha contra las enfermedades terminales, estamos hablando de enfermedades que no tienen cura, los laboratorios crean tratamientos experimentales. No sé si ustedes están al tanto de eso. Entonces, estos laboratorios buscan a personas que están de alguna manera desesperadas y anhelan un remedio que alivie su dolor. Y entonces, en esta desesperación hay hijos, hay madres, hay padres, hay abuelos, suplicando, rogando que alguien los ayude. Algunos de estos laboratorios anuncian que están promoviendo algún tipo de droga experimental. Y estas drogas, según anuncian estos laboratorios, tienen altísimos porcentajes de ser efectiva contra estas enfermedades que los están matando. Pero para que esto pueda aplicarse a ellos, necesitan realizarse ensayos. Y estos ensayos se llevan a cabo invitando a estas personas. Y los invitan a formar parte de este tratamiento. Lo doloroso y lo triste de esto, lo que no nos entra en la cabeza, es que todas las personas que entran al tratamiento entran con las expectativas altísimas y desesperadas porque quieren ser libradas de su enfermedad, no quieren ir a la muerte. Sin embargo, la verdad detrás de todo esto, lo que no muchos dicen, es que no todas las personas reciben el medicamento que tiene el poder para sanarlas, sino que algunas reciben la pastilla con la droga y otras reciben lo que se llama placebo. ¿Escuchó alguna vez hablar de eso? El placebo, para algunos que no saben qué es una pastilla que por fuera es igual a la pastilla que tiene la droga, pero por dentro no tiene el principio activo que puede salvarlas. Y como consecuencia, algunas personas son tratadas y mejoran y otras simplemente son abandonadas y mueren. Mientras los laboratorios llevan adelante los estudios y evalúan cómo responde esta nueva droga. Ahora, ¿puede ser justo? ¿Puede ser justo que las angustias de algunos sean aliviadas mientras las de otros sean ignoradas? ¿Puede ser justo eso? Definitivamente esta es una idea muy incómoda para nuestras mentes débiles y frágiles, pero muchas veces nos enfrentamos a decisiones que benefician a algunos y que perjudican a otros. Ahora, quisiera preguntarte en esta mañana, ¿por qué deberían ser tus angustias aliviadas y las de otros no? ¿Por qué tu angustia debería ser aliviada y la de otro no? Alguien podría decirme en esta mañana, bueno, no todo debe ser tan en blanco y negro. Se podría buscar que todos sean ayudados. Ok, eso sería muy bueno. Sí, esa sería la mejor opción, pero tristemente no es la realidad. En el mundo real donde vivimos, todos los días enfrentamos situaciones donde el egoísmo dicta las acciones de los hombres. Todos preferimos tener nuestras vidas aseguradas. Todos deseamos que nuestro dolor sea aliviado primero y luego, si queda tiempo o fuerzas o recursos, vamos a lidiar con el dolor ajeno. Hoy en nuestro pasaje vamos a ver un hombre desesperado. El salmo que vamos a leer hoy habla de un hombre desesperado, clamando por ayuda, suplicando para que su angustia sea aliviada. ¿Por qué? Porque está cerca de la muerte, está a punto de morir. Pero aunque este hombre está pidiendo ayuda, la experiencia de este hombre parece que la ayuda no va a llegar. Parece que me dieron un placebo. Pero al final, él es librado. Y luego de ser librado, este hombre va y quiere contar a todo el mundo
que ha sido efectivamente escuchado y sanado. Así que hoy vamos a mirar en nuestro pasaje y cuando veamos en este pasaje vamos a vernos a nosotros. Vamos a ver cómo reaccionamos cuando estamos pasando una dificultad. Y luego podremos decirnos unos a otros que no estamos abandonados. Que no se nos ha dado un placebo, al contrario, hemos sido escuchados y se nos ha dado respuesta para nuestra aflicción. Tenemos motivo de confianza y tenemos motivo para contar nuestra confianza y contarles a otros que pueden sentirse escuchados y no desamparados. Así que me propongo en esta mañana que al estudiar este salmo tengas en mente la idea que para mí es la idea central de este pasaje, de este salmo que vamos a leer. Y la idea es, clamemos al Señor en nuestra angustia, porque Él reina y responde. Si te vas a olvidar de todo lo que voy a decir, por favor, espero que escuches esto y lo tengas en tu mente y lo guardes en tu corazón. Esto es lo que el salmista quiere decir. Clamemos al Señor en nuestra angustia, porque Él reina y responde. Así que te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está en la mitad de la Biblia, en el versículo 22. Y mientras lo haces, me gustaría contarte un poco de cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que se escribiera esta canción, porque es una canción. ¿Saben? Luego de que Israel fuera llevado a la tierra prometida, vivió allí por 400 años, un periodo que fue conocido como el tiempo de los jueces. Durante este tiempo, la nación se rebeló contra Dios y Dios los entregó en manos de sus vecinos, que los afligían y los acosaban. Pero cuando ellos estaban en dolor, clamaban a Dios y Dios levantaba jueces que los liberaba de sus enemigos. Pero Israel nunca se conformó con los jueces. Nunca estaba conforme. Entonces ellos, como era una nación rebelde, dijo, nosotros queremos un rey. ¿Por qué querían un rey? ¿Cuál era la motivación de ellos? La motivación de ellos es que ellos querían tener un rey, no para que el rey los gobierne según la voluntad de Dios, sino que ellos querían tener un rey para parecerse a las demás naciones. Justamente todo lo contrario a lo que Dios quería para ellos. Dios quería que ellos no se parezcan a las demás naciones. Entonces, ellos clamaron y le pidieron que Dios le dé un rey. Y esto se lo pidieron al último juez que gobernó la nación, que fue Samuel. Y fíjense cómo reacciona Samuel cuando esta nación pide esto. En 1 Samuel capítulo 8, no lo busque, pero yo se lo digo. En 1 Samuel 8, del 6 al 7, dice que Samuel dijo, pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. A pesar de que el Señor estaba advirtiendo a esta nación, ellos querían parecerse al mundo. Ellos insistían que querían un rey. Y ellos con esta actitud rechazaban a Dios. Entonces, vemos que Samuel una vez más habla en Samuel 8, de 19 al 21, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Queremos ser como el mundo y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Esto derivó a que Israel recibe un rey con los estándares de las otras naciones. Ese rey fue Saúl, un rey que prontamente se olvida de la palabra
de Dios y empiece a hacer su voluntad. Y a causa de este pecado, el Señor desecha a Saúl y levanta un don nadie de detrás del redil de las ovejas que nadie tenía en cuenta, ni siquiera su propio padre. Este se llamaba David. Y lo unge como rey para mostrarles que no era la altura, no era la fuerza, no era la capacidad, no era la apariencia, era a quien Dios había elegido. ¿Y saben qué pasó? Este pequeño joven prontamente empezó a destacarse. Y como él se destaca, el rey, conforme al mundo, empieza a tener envidia y celos y empieza a atacar a David. Y empieza a perseguirlo con todas sus fuerzas para matarlo. Y eso que era su yerno. Pero eso es para otro taller de matrimonios. Entonces, ¿qué pasó? Empieza a atacarlo. Y en este momento David empieza a perseguir, a escapar de su perseguidor. Y en ese momento, cuando está en agonía total, empieza a escribir esta canción. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros, cuando se siente perseguido, se le ocurre la idea de componer una canción, pero David era distinto a nosotros, así que empieza a componer. Y cuando escribe esto, él suplica a Dios que lo libre, pero parece que para David, aquel que lo había librado del león, que lo habría librado del oso, que lo habría librado del gigante, ahora parece que no lo escucha y parece en su corazón que había recibido un placebo, que no tenía ningún efecto y que nada estaba mejorando a pesar de que él clamaba. Así que para ver cómo esto se desarrolla, dividí el Salmo 22 en 3 puntos. El punto número 1 es un clamor desesperado que espera una respuesta, que comienza desde el versículo 1 al versículo 21. Hoy, hermanos, vamos a leer nuestras Biblias. Amén. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Y el punto número 2, del versículo 22 al 24, la súplica es escuchada. Amén. Y el punto número 3, desde el versículo 25 al 31, dice, anuncio entre las naciones de que Dios respondió. Ahora vayamos a nuestro primer punto. Este salmo tiene una estructura muy simple. Tiene una introducción, tiene una parte que es el clamor de David hacia Dios. En el medio hay una porción muy pequeña que es la respuesta y al final hay una conclusión de alabanza y gratitud. Entonces, pero en la introducción es muy importante. Vaya usted, si usted tiene la versión Reina Valera, mire lo que dice la introducción, dice, al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Lo leo de nuevo. Dice, al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Aquí vemos que el que recopiló el Salmo, este canto, dio instrucciones para los que venían después, sepan cómo debería cantarse o cuál era el tono en el cual se debería desarrollar esta canción. Saben, hermanos, que si uno toca una canción en una nota que no es algo imposible de seguir. Entonces, lo que está diciendo es que la persona que va a cantar este canto debe entender cuál es el tono de la canción y habla de que el tono debe hacerse en Ajelet Sahar. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es hacerse sobre la idea de Ajelet Sahar? Esto significa, Ajelet Sahar significa siervo matutino, siervo de la aurora, siervo del alba. Entonces, el que está componiendo dice, cuando lo hagan, cuando lo canten, piensen en esta tonalidad de un siervo que está saliendo a la mañana y está siendo buscado para ser cazado y perseguido.
un siervo que trata de escapar del peligro inminente. Y esto nos da la idea de cómo es que sonaba esta canción. Esta canción no era una canción alegre, o por lo menos la primera parte. Era una canción de notas, en notas negativas, notas tristes, de dolor y desesperanza. Entonces el salmista comienza su canto y exclamando. Y ahora nos damos cuenta de que sí, que era así. De que este salmo no era muy feliz. El versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo puede ver? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No puede entender que Dios esté lejos de él. No puede entender la distancia. No puede entender que su dolor sea ajeno a Dios. ¿Cómo puede ser que este Dios que me ha ungido ahora no me está escuchando? Aunque el salmista lo estuvo buscando, dice, David continúa, dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto pudiera haber desalentado a cualquier persona común, y me incluyo, podría haber dicho, bueno, ok, ya clamé, ya no hay respuestas. Esto se está terminando. Pero David, en vez de abandonar la búsqueda, empieza a recordar las misericordias pasadas y los atributos de Dios. Dice el versículo 3, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. David sabe que en este momento Dios parece que ha desaparecido, pero también sabía que Dios es santo. Y siempre está en medio de su pueblo. Aunque ahora parece que nadie está escuchando, el Señor una y otra vez había mostrado ser un Dios lleno de amor y de misericordia. Entonces, ¿qué hace David? David dice, ahora no lo veo, pero recuerdo que Dios fue bueno. Sí, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron y fueron librados. Confiaron y no fueron avergonzados. David luchaba entre la evidencia presente y el testimonio del pasado. En el pasado el Señor escuchó, pero en el presente solo había dolor y desesperación. Así que David estaba como en una lucha, decía, en ti confiaron y no fueron avergonzados. Antes, históricamente, nuestros padres confiaron en ti, pero yo ahora estoy abandonado. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás lejos de mí? David recordaba la bondad de Dios, pero él sentía que era menos que el más pequeño de todos los integrantes del pueblo de Dios. Él no se decía, yo soy de tu pueblo. Él decía, versículo 6, pero yo soy gusano. No hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Las evidencias y las circunstancias dolorosas estaban intentando doblegar el corazón del salmista, como si de alguna manera lo llevaran a pensar de que Dios no lo podía librar, o tal vez peor, Dios no lo quería librar. El que había recibido el aceite de la unción, el que era reconocido como el futuro rey de Israel, estaba luchando para perseverar en la fe, para no claudicar,
para descansar en la verdad de que Dios cuida a su pueblo y su buena voluntad no se ha apagado. Así que el salmista insiste, nuevamente vuelve a clamar a Dios, pidiendo que no se aleje de él, para poder ver las evidencias de que no está solo. Mire lo que dice versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hermanos, David no era un creyente inmaduro, que estaba buscando evidencias externas y manifestaciones glamorosas que le hicieran sentir amado. ¿Usted conoce alguno de esos? Yo sí. Hay gente, necesito que Dios me muestre su amor en una manifestación especial. David no estaba buscando eso. David sinceramente se sentía abandonado, solo y en una agonía en la que sus amigos ya lo habían abandonado. Y las evidencias de la maldad habían avanzado de manera despiadada y lo estaban llevando de la angustia a la desesperanza. Así que él clama esto: no te alejes. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. David suplicaba, y aunque todo indicaba que la situación solamente iba a empeorar, él pedía: no te alejes de mí. Pero mientras esperaba la respuesta, él veía que su vida se estaba extinguiendo, como la de alguien que estaba siendo sacrificado en la más terrible de las torturas. Imagínese usted, está clamando a Dios, usted sabe que su causa es justa, que no ha hecho nada malo para ser perseguido, pero lo único que encuentra es que su agonía se vuelve como un sacrificio público. Sus enemigos lo único que quieren es verlo muerto. Versículo 12. David dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahora, es difícil de entender, pero el dulce cantor de Israel no tenía un problema menor. No era algo que a él se le hacía, porque a veces nuestra mente tiende a agrandar los problemas cuando no lo son. Pero David decía: este no es un problema minúsculo. Mis enemigos no son unos pequeños enemigos. No es algo que yo estoy imaginando. Estos hombres son como toros de Basán. Para nosotros eso no tiene sentido, pero para ese entonces era una ilustración, una imagen muy fuerte. Los toros de Basán eran animales formidablemente fuertes. Y luego dice: no solamente son como toros de Basán, sino son como un león que acecha rugiendo sobre la presa. Si nosotros escuchamos esto, tal vez no tenemos idea de qué significa, porque lo más cerca que estamos a un león es tal vez el gato de un vecino. Pero hermanos, cuando un león ruge al acecho, o cuando los toros de Basán venían a investirte, eso era lo último que alguien podía ver. Sus enemigos para David son temibles. Y tenían una sola cosa en mente. Y la idea de estos enemigos era: querían descoyuntarlo. Separar hueso por hueso. Avergonzarlo y dejarlo sin nada.
¿Quién puede buscar esto de otro ser humano? Tristemente, los que buscaban esto no eran los enemigos del pueblo de Dios, sino que eran personas que eran de Israel. Personas que habían perdido la empatía, que no tenían sensibilidad. Eran israelitas, sí, pero guiados por la ambición y no por la voluntad de Dios. Como diríamos en este momento, falsos creyentes. Se veían a sí mismos como impetuosos, mientras que David se veía a sí mismo como un siervo matutino, que estaba a punto de ser casado. David pudo ver cuáles eran sus intenciones, pero en vez de dejarse atrapar, eleva otro grito desesperado. Versículo 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. No, si nosotros queremos entender esto, es muy difícil. Porque era una agonía muy triste. Yo me imagino a David, ¿cómo puede ser estas personas que me vieron, que éramos compañeros de batalla, ahora me están atacando? Y tal vez él decía, no sé qué hacer, y no hay respuesta. Y entonces, ¿qué hago? ¿Sigo creyendo o caigo en la desesperanza? Y él prefirió perseverar. Aunque todo indicaba que las cosas tendrían un final trágico, David siguió creyendo. Así que esto, mis hermanos, esto que acabamos de leer, es algo con lo cual cada integrante del pueblo de Dios, quiero repetir esto, cada integrante del pueblo de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, debe atravesar. Hermanos, vamos a ser probados. Los enemigos de los creyentes se levantarán para perseguir a los que Dios ha salvado por su gracia. Esto no es una posibilidad, esto es una realidad. Y mientras esto ocurra, mientras los enemigos de Dios se levanten para atacar a los hijos de Dios, las evidencias del amor de Dios en nuestras vidas tal vez no se puedan ver claramente, tal vez no las veamos. Porque el dolor y las lágrimas muchas veces nos van a impedir ver con claridad. Pero sigamos el ejemplo de David. ¿Qué hizo David? David se recordó a sí mismo el pasado. Y esto es algo que todos los creyentes podemos hacer cuando nos veamos perseguidos. ¿Te están persiguiendo? ¿Se burlan de vos por ser creyente? ¿Estás pasando dificultades? ¿Se levantaron fuertes toros de Basán? Enemigos que solamente quieren perseguirte, que no toman en cuenta tu servicio, que no valoran lo que estás haciendo por el Señor. Y pareciera que estás cercado, que todo va a terminar mal. Tal vez lo que podemos hacer es recordar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, yo ya he orado, ayuné, fui a los estudios bíblicos, le pedí consejería al pastor y todo sigue igual. No, perdón, todo sigue peor. Y en nuestra mente viene la idea una vez más de, ok, me tocó el placebo. No hay remedio. Estoy esperando en vano. Voy a morir. Se terminó. El salmista, para no caer en esa desesperanza, empieza a mirar al pasado y recuerda que el Señor estuvo con él cuando era niño, cuando era un niño recién nacido. ¿Te acordás cuando recién naciste a la fe? Cuando el Señor limpió tus pecados y te recibió en amor, cuando no merecías nada más que su ira y su castigo. ¿Te acordás? El asombro, y no podías decir,
¿Cómo hiciste para amarme? ¿Recordás eso? Puedes recordar también que te rodeó de hermanos. Decía, hay gente que cree igual que yo. Y te dio una iglesia donde podías adorar y donde podías compartir. Y después te dio un lugar donde podías servirle. ¿Te acordás? No, en vez de caer en la desesperanza, debemos alentarnos y decirnos unos a otros, clamemos al Señor en nuestra angustia, porque Él reina y responde. Y aunque pareciera que Dios está ausente, el Señor conoce cada circunstancia que nos toca atravesar. Y no nos dejará solos, sino que estará con nosotros en medio del dolor. Pero antes de atravesar al punto número 2, me gustaría que veas cuáles eran, por decirlo de alguna manera, las bases teológicas del clamor de David. ¿Qué era lo que lo sostenía a David en su angustia? David, en medio del dolor y rodeado visiblemente de maldad, él decía que él creía que Dios era santo. Versículo 3, por favor, mira lo que dice. Me siento desamparado, me siento angustiado, estoy parafraseando los versículos 1 y 2. No hay respuesta, pero tú eres santo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. David clamaba, pero clamaba a un Dios santo. Y este atributo describe a Dios como un ser que no puede soportar el pecado. Por lo tanto, podía confiarle su causa, podía confiar en que su justicia no se tardaría. ¿Te podés imaginar cómo puede ser confiar en un Dios que no es santo? ¿Podrías confiar en un Dios que tolera la maldad? ¿Podías confiar en un Dios que le parece que el pecado no es tan malo? ¿Se podría confiar en un Dios así? No. David decía, yo estoy sufriendo injustamente, pero tú eres santo. Mis enemigos son perversos y me persiguen, pero tú eres santo. Los atributos de Dios deben llevarnos a que nuestra fe no claudique. También David decía, también voy a recordar de que aunque yo estoy sufriendo, Dios es soberano. Versículo 15. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y fíjense, David dice, los enemigos me han puesto acá. El diablo me puso en esta circunstancia. No. David dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. El ancla de David era que David sabía que el que sostenía los hilos del universo es un Dios soberano, no sus enemigos. No sus enemigos. Lo estaban atacando. El final parecía cerca. Pero David decía, si todo esto me está pasando es porque Dios lo está permitiendo. Poco amén, hermano. Dios lo está permitiendo. A veces, tristemente, las personas claman y suplican al Dios de la Biblia, pero no aceptan su soberanía. No soportan la idea de que Dios permita circunstancias dolorosas. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué estoy sufriendo? Por eso. Porque es un Dios de amor. Simplemente no quieren reconocer que todo lo que les pasa está de alguna manera siendo controlado por Dios. Y se empieza a ver al universo como Star Wars, dos fuerzas que pelean en igualdad. Eso no existe. Hermanos, eso no existe. No hay una fuerza que se pueda
oponer a Dios. Eso no existe. Si estamos pasando dificultades porque Dios nos puso allí. Amén, aunque duela. Amén. Dios es un Dios soberano. Él creía que si estaba sufriendo, Dios tenía el control. ¿Podrías confiar en un Dios que no es soberano? ¿Podrías confiar en un Dios que puede hacer algunas cosas y otras cosas no? ¿Insistirías orando a alguien que no puede controlar las circunstancias? Yo no. Y después, para empezar a nuestro segundo punto, me gustaría hacer un repaso. David cambia abruptamente las notas de su canción. Pasa de ser unas notas tristes, hace una pausa y comienza un tono distinto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué las notas menores se detuvieron? ¿Saben? El salmista era un muy buen músico y de repente empieza a llevar la melodía a una escala de felicidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Sabe? Lamentablemente nuestra versión, Reina Valera, no traduce tal cual está en el original. Así que usé una versión que se llama versión textual. Vamos a leer el versículo 21 de vuelta. Pero lo voy a leer en mi versión y usted escuche, por favor. Dice: sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Y hace una pausa. Y allí cambia el énfasis y dice esta versión: me has respondido. Allí cambió todo. No sabemos cómo fue, pero David tuvo la certeza de que Dios le respondió. El versículo 21 en la versión original dice: sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Hace una pausa y dice: me has respondido. Qué hermosa noticia para el desamparado. Dios lo había escuchado, su agonía había acabado, ya no estaría en la desesperación. El Dios santo había tomado su causa y le haría justicia. El Dios soberano había declarado que el tiempo de su agonía había terminado. Vamos a nuestro segundo punto. Del versículo 22 al 24, la súplica es escuchada. La expresión de dolor terminó de manera abrupta y ahora comienza a levantarse una canción distinta. Todas las dudas del salmista desaparecieron. Parecería que no le importan las circunstancias, sino que él entiende que la respuesta de Dios lo cambiaba todo. Y el salmista dice, versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Así que vemos que David recibe la respuesta de Dios y en consecuencia él dice: yo voy a contar a mi congregación y voy a llamarlos a todos a que glorifiquen a Dios. No voy a guardarme la buena noticia para mí, voy a ir a la congregación. Voy a llevar al grupo que alaba a Dios a que agradezca, que mis hermanos escuchen que Dios ha respondido a mi súplica. Y esto es algo que es muy hermoso, porque hermanos, ¿sabe? Cuando hay un corazón agradecido, es fácil de percibirlo. ¿Y saben cómo se percibe un corazón agradecido? Porque viene a la congregación a dar gracias. Este hermano no es ese hermano que viene solo cuando todas las cosas están mal. Hermano, ¿podría orar por mí? Está todo muy mal. Y ese hermano, cuando está todo mal, viene a la reunión de oración, ora, y de repente el Señor lo responde, sale de la agonía y no se lo vio mal, hermano. Desapareció. Hermanos, a veces es muy fácil llorar con los que lloran, pero no siempre es fácil reír con el que ríe.
Debemos aprender a ser agradecidos y a compartir las bendiciones que Dios nos da en la congregación. No quiero contar que Dios me bendijo. No le quiero dar celo al hermano. Vení, hermano, contá. ¿Sabes por qué tenés que contar que Dios te bendijo, que Dios te libró? Porque es un testimonio que glorifica su nombre. Y porque le muestra a otros que Dios responde. Y porque sientas bases testimoniales para nuestra fe. Y nuestros hermanos nos alentamos. ¿Te acordás cuando orábamos por eso, Adolfo? ¿Te acordás? Cuando no teníamos lugar para congregarnos. ¿Te acordás, Adolfo? ¿Cómo orábamos? ¿Te acordás cómo orábamos para salir a las misiones? Dios respondió. Amén, hermano. ¿Por qué no vamos a seguir orando? ¿Por qué? Hermano, esto es una práctica que debemos alentarnos. Debemos alentarnos unos a otros a contar las bondades de Dios. Y de hecho nosotros estamos hoy alabando a Dios y glorificando a Dios o hablando de la bondad de Dios, porque alguien que oró y Dios le respondió, lo contó. Tan simple como eso. Lo contó. ¿Por qué te guardarías el testimonio vivo de que Dios te escuchó? ¿Por qué? Pero si a pesar de todo eso, hoy sentís que Dios todavía no te escuchó, quiero alentarte. Quiero que hoy juntos pensemos y recordemos esto. Clamemos al Señor en nuestra angustia, porque Él reina y responde. Vayamos a nuestro tercer punto y terminamos, es breve. El tercer punto es anuncio entre las naciones de que Dios respondió. David no solamente vino a la congregación a contar lo que Dios hizo, sino que él dice, voy a ir un poco más allá. No solamente voy a contar a mi congregación, no solamente voy a contar a mi vecindario, no solamente voy a contar a mi nación, voy a ir hasta lo último de la tierra a contar. David extiende los límites, va más allá del tabernáculo, va más allá de los límites de Israel. David eleva su voz y empieza a tener una comprensión mucho más grande de quién es Dios. Y él dice, Él reina. Él reina. Y yo quiero que todos lo sepan. Él reina. Versículo 25 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Ya no es solo una pequeña congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida, su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. David recuerda y dice, Dios le prometió a Abraham que todas las familias de la tierra serían benditas. Así que David ve ahora que a causa de la respuesta, él podría ser un rey que podía gobernar con las leyes de Dios. Y el testimonio de Dios vivo reinando en Israel alcanzaría a todas las naciones. David dice, el Señor reina. El Señor reina. Él creía, se va a establecer el reino de paz, el reino eterno, a la luz de las naciones, para que todos vengan y conozcan.
a Dios. Pero ¿saben qué? Cuando vemos esto, nosotros encontramos que David muestra su cuarta base teológica en lo que está diciendo. Lo último que sostuvo a David y que lo llevó a tener un conocimiento más profundo de Dios es que David decía que el Señor, que es santo, es soberano, Él responde, pero además también reina. Él reina. Él reina. Si te has sentido desamparado o estás rodeado por una situación que no puedes entender o resolver, sería bueno que recuerdes esto. Dios es santo, Él es soberano, Él responde y Él reina. Pero si todavía te cuesta creerlo, si todavía estás luchando, quisiera hablar de un aspecto más profundo del Salmo. Porque hasta ahora lo que hablamos de lo que le pasó a aquel joven y futuro rey. Pero este Salmo habla de alguien más. Habla de alguien que vendría a reinar para siempre y que iba a ser descendiente de David. Y saben, David era un músico y él podía expresar artísticamente, con metáforas, lo que sentía su corazón, pero eso no fue real para él. No eran toros reales. Cuando él hablaba de sus manos perforadas y que sus huesos estaban descoyuntados, no estaba hablando de él mismo. Él decía, esto quieren hacer conmigo. Y él, de alguna manera, pensaba que él podría sufrir esto. Pero el descendiente de David, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino y vivió los tormentos reales descritos en este salmo. Él vino a establecer el reino, pero cuando lo quiso hacer, fuertes hombres, fuertes toros de este mundo lo aborrecieron y lo buscaron para matarlo. Usaron contra él todas sus artimañas, toda su maldad, todo su enojo, toda su furia. Y aún así Jesús decidió vivir este salmo, vivirlo. Jesucristo fue abandonado en la cruz. Él sí clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él realmente recitó este salmo de verdad. Él fue abandonado en la cruz. Pero Él fue abandonado en la cruz para que nosotros recibiéramos el remedio, el perdón. Si hoy nosotros somos escuchados, es solamente porque Cristo fue abandonado. Él fue el Rey abandonado. Él fue el Rey abandonado. Abandonado en la cruz. Pero a causa de esto, nosotros recibimos salud. Pedro dice, por su llaga hemos sido nosotros curados. Por su llaga. Todos nosotros hemos pecado. David también lo hizo. David también pecó. Pero Jesucristo vivió una vida perfecta y no se halló engaño en su boca, ni pecado en él. Y por la obediencia al Padre fue a la cruz para cargar el pecado de toda la humanidad sobre él. Y cuando estaba en agonía, cuando estaba sufriendo, él empezó, no sabemos si lo recitaba o lo cantaba, pero él empezó a decir este salmo. Eso lo leyó el hermano Adolfo. Marcos capítulo 34 al 39, y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías.
Uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el siervo de la mañana, el siervo de la aurora. Si no eres creyente, si no estás seguro de que tus pecados fueron lavados en la sangre del Cordero, quiero decirte que tu peor enemigo es tu pecado. Y es una enfermedad más que terminal, porque no va a llevarte a una muerte física solamente, sino que va a llevarte a una muerte eterna. Y solamente Cristo es el remedio, no hay otra salida. Solamente Cristo puede liberarte. Así que te llamo, te clamo hoy, ven a Cristo, ven a Él en fe y arrepentimiento. Él colgó en una cruz para que pueda ser escuchado. Ven y haz las paces con Dios. No importa cuán grave sea tu pecado, Cristo puede recibirte. Y si todavía no sabes qué hacer cuando termina el servicio, acércate al pastor, acércate a una persona madura y decirle que no querés seguir cargando esta agonía. Pero si ya eres de Cristo, quisiera decirte que Dios, aunque todavía no lo puedas ver, Dios ya te respondió. Él no te ha dado un placebo. Él te ha dado vida eterna en Cristo. Y la vida que ahora vives, la vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Así que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también quisiera recordarte que el siervo de la mañana fue crucificado, pero resucitó. Y esa es la respuesta. Él resucitó. Nosotros debemos anunciarlo a las naciones. Lo que David tanto anhelaba hacer, no lo pudo hacer. Pero nosotros sí. Nosotros podemos ir hasta lo último de la tierra y anunciar que el siervo de la mañana resucitó triunfante sobre la muerte, venciendo a sus enemigos. Ese es nuestro Señor. Hermano, anuncia entre las naciones que el Señor reina. Porque eso solamente puede hacerlo su iglesia. Los ángeles anunciaron su llegada. Nosotros debemos anunciar su reino. Llamemos a nuestros hermanos. Alentémonos unos a otros hoy con estas palabras. Clamemos al Señor en nuestra angustia, porque Él reina y responde.